chicos de tercero de secundaria. Vamos a ver en el curso de álgebra potenciación y ecuación exponencial. Empezamos ahora con el resumen teórico. Lo primero que vamos a ver es la potenciación. ¿Qué es la potenciación? Es la multiplicación de un número por sí mismo tantas veces como el exponente lo diga. Muy bien, entonces, este número de aquí, el que está abajo, se llama base. El número que está arriba, encima de la base, se llama exponente. Y el resultado de operar esto se llama potencia. Muy bien, definiciones. El exponente natural. Si a es un número real y n es un número natural positivo. Entonces dice a por a por a por a por a. ¿Cuántos a hay? N. El a se repite n veces. Por lo tanto, el número que se repite lo pondremos como base y las veces que se repita lo ponemos como exponente. Por ejemplo, dice 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces se repite el 2? 10 veces. Como el 2 se repite, es la base, y las veces que se repite es 10. Lo ponemos como exponente. Y 2 elevado a la 10, que es multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 10 veces, eso me da 1024. Otro ejemplo, x por x por x por x por x. ¿Cuántas veces se repite el x? M veces. El x lo ponemos como base y el m será el exponente, las veces que se repite el x. Muy bien. Bien, seguimos. Exponente negativo. Si a es un número real, pero no puede ser 0. Dice a pertenece a los reales, pero no el 0. Entonces, a elevado a la menos n. Por eso dice exponente negativo. ¿Qué va a pasar con el exponente que sea negativo? La base se va a invertir, se va a voltear. Debajo del a, aquí, hay un 1. ¿Sí? Entonces, el 1 sube y el a baja. Ahí está. Y el exponente negativo desaparece, pero el exponente continúa. Perdón, el signo negativo desaparece y el exponente continúa. Entonces, cada vez que veamos un exponente negativo, se invierte la base. Entonces podemos ver 1 a la n, 1, a la n, a la n. Ahí está. Vemos en los ejemplos. 2 tercios, todo esto elevado a la menos 2. Como el exponente es negativo, este menos lo que va a hacer es que la base se invierta. El 3 sube y el 2 baja. Ahí está. El 3 subió y el 2 bajó. El exponente continúa, pero el signo desaparece. Muy bien. Entonces, el signo negativo lo que hace es que la base se invierta. 3 al cuadrado, 9. 2 a la cuarta. Perdón, 2 al cuadrado, 4. Lo mismo aquí. El signo negativo, el exponente negativo, lo que hace es que la base se invierta. Por lo tanto, el 5 sube y el 1 baja. Y 5 entre 1, 5. Y el signo desaparece y el exponente continúa. 5 al cubo es 5 por 5 por 5. Eso es 125. ¿Sí? Muy bien. Esa es la parte teórica. Muy bien. Exponente 0. Dice, si a pertenece a los reales menos el 0. O sea que a puede ser cualquier número, pero no el 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Todo número menos el 0 elevado a la 0 es 1. Profe, ¿y por qué a no puede ser 0? Porque 0 elevado a la 0 no está definido aún. ¿Sí? Ejemplos. Profesor, menos 3 a la 0, eso es 1. Muy bien. Raíz de 4, eso es 2. Menos 2, 0. Y 0 a la 0, muy bien, no está definido. Cuidado, no está definido todavía. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando la base no sea 0, cualquier número elevado a la 0, siempre el resultado será 1. Bien, sigamos. Teoremas. Profesor, cuando yo vea dos bases
iguales multiplicándose, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la misma base y los exponentes se van a sumar, solo cuando las bases se multipliquen y sean iguales, ¿sí? Por ejemplo, por aquí vemos m al cubo por m a la menos 5, ¿sí? Hay un signo negativo ahí, por m a la sexta. Como las tres bases se están multiplicando y además son iguales, pongo la misma base y los exponentes se suman. 3 más 6, 9, más menos 5, o sea, le estoy restando. 9 menos 5, eso es 4. Ahí está. Ahora, siguiente ejemplo. B a la cuarta por B al cubo. Las bases son iguales, pongo una sola y los exponentes se suman. 4 más 3, 7. Ahí está. Muy bien. Segundo teorema. Si cuando las bases se multiplican, los exponentes se suman, cuando las bases se dividan, los exponentes se restan. Se resta el de arriba, el exponente de arriba, menos el exponente de abajo. O sea que a a la m entre a a la n, ¿a qué va a ser igual? Al mismo a elevado a la m menos n. M menos n. Ahí está. A ver, vamos por acá. Profesor, en el ejemplo de aquí vemos m a la sexta entre m al cubo. Como las bases son iguales, entonces pongo una sola base y los exponentes se restan. 6 menos 3. 6 menos 3, 3. Ahí está. Profesor, y aquí vemos b a la séptima entre b a la menos 3. Aquí vemos un exponente negativo. Entonces igual, el de arriba, 7, b y b se repite el b. El de arriba, 7, menos el de abajo. ¿Quién es el de abajo? Menos 3. Menos 3 con su signo. Por lo tanto, 7 menos por menos, eso es más. Y 7 más 3, eso es 10. Ahí está. Muy bien. Ahora, tercer teorema. Cuando veamos una potencia, todo entre paréntesis elevado a un exponente, los exponentes separados por un paréntesis se van a multiplicar. O sea que a la m, todo elevado a la n, va a ser igual a ¿quién? La base se repite y se multiplican los exponentes. Ahí está. Por ejemplo, aquí vemos m al cubo, todo elevado al cuadrado. Por lo tanto, la base se repite y 3 por 2, 6. Ahí está. Muy bien. Vemos a la menos 4. Todo elevado a la quinta. Entonces, profesor, la base se repite, y menos 4 por 5, eso es menos 20. Ahí está. Ahora, acá nos dice que tengamos cuidado con algo. Siempre son diferentes. A la menos 3, todo elevado al cuadrado, es diferente a decir recuerda, mira, el paréntesis aquí está para todo. Aquí el paréntesis solo está para el menos 3. Y aquí no hay paréntesis. Las tres son diferentes, no me da el mismo resultado. Entonces, a la menos 3, todo al cuadrado, se multiplican como lo hemos visto en el ejemplo anterior. 3 por 2, 6 y el signo negativo. Ahí está. Pero ¿cómo es esto, profesor? Aquí el a sigue siendo el mismo, pero el menos 3 al cuadrado, eso es menos 3 por menos 3, eso es 9. Y aquí, profesor, vemos el signo baja y 3 al cuadrado, 9. Por lo tanto, vemos aquí a la menos 6, a la novena y a la menos 9. Son respuestas diferentes. Así tengamos cuidado con la posición de los paréntesis. Muy bien. Propiedad 4. Aquí está. Dice, si yo tengo una fracción, todo elevado a un exponente, ¿sí? El exponente se reparte para el numerador y para el denominador. O sea, a la n entre b a la n. Y los paréntesis desaparecen. ¿Sí? Recordemos aquí que b debe ser diferente de 0.
¿Por qué b no puede ser 0? Porque sabemos que la división entre 0 aún no está definida. ¿Ok? Muy bien. Profesor, ¿y cómo será aquí? Quinta propiedad. A por b, todo entre paréntesis elevado a la n. Lo mismo, el exponente se reparte para ambos. A la n por b a la n. Ahí está. Muy bien. Profesor, aquí vemos un pequeño ejemplo. Dice 2 a la m, perdón, 2 por m, todo entre paréntesis al cubo. 2 por m, todo elevado al cubo. El cubo se reparte para el 2 y el cubo se reparte para el m. Sería 2 al cubo, ahí está, por m al cubo, ahí está. Entonces, 2 al cubo, eso es 8, porque es 2 por 2 por 2, 8. Y el m cubo continúa, ahí está. Muy bien. Ecuaciones exponenciales. Dice, son aquellas donde la incógnita aparece únicamente en el exponente. Vamos a ver dos propiedades. Muy bien. Propiedad número 1. Si las bases son iguales, los exponentes también tienen que ser iguales. Eso siempre se va a cumplir con la excepción del valor para a menos 1, 0 y 1. Es decir, esto se va a cumplir que si las bases son iguales, los exponentes serán iguales solo cuando a no sea menos 1, 0 y 1. Propiedad 2. Si los exponentes son iguales y las bases son diferentes, ahí está, a diferente de b. Si los exponentes son iguales y las bases son diferentes, entonces el único valor que puede tomar x es el valor de 0. Ya está. Esa es la breve teoría, el repaso que hemos visto, y ahora vamos a ir con ejercicios. Problema número 1. Dice, si a es igual a b más c, calcula el valor de ¿quién? De f. ¿Quién es f? B más c, todo elevado a la b, multiplicado por a elevado a la c menos a. Muy bien, empezamos. Profesor, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Quién es b más c? B más c es a. Por lo tanto, reemplazamos. F igual b más c, eso es a, elevado a la ¿qué? A la b. Multiplicado por, continúa, a elevado a la c menos a. Continuamos. F igual. A y A, bases iguales. Los exponentes se suman. Muy bien. A elevado a la B más C menos A. Los exponentes se suman. La base sigue siendo la misma. Continuamos. F igual. Pero ¿quién es B más C? B más C, eso es A. Por lo tanto sería A elevado a la A menos A. Y eso es A elevado a menos A, 0. Y todo número elevado a la 0, las propiedades lo hemos visto, eso es 1. Ya está. Problema número 2. Dice, dadas las ecuaciones que están aquí, x a la 10 por y al cuadrado por z elevado a la 7, dice que ese producto me da 2 a la sexta. También vemos que x multiplicado por y a la 9 multiplicado por z a la 4 elevado a la 4 es igual a 2 a la quinta. Muy bien, me dicen indique el valor de x, y, z. Ahí está, o sea, el valor de x por y por z. Profesor, ¿qué vamos a hacer en este caso? Tenemos que hacer una pequeña observación, ¿sí? Tenemos que abrir un poco los ojos y darnos cuenta. X, ¿cuál es su exponente? Parece que no hay nada, ¿verdad? Pero sí, su exponente es 1. Ahí está. Ahora, profesor, 10 más 1, eso es 11.
2 más 9, eso es 11. 7 y z, ¿no? 7 y 4, 11. 6 y 5, 11. Sospechoso, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar ambas ecuaciones. Vamos. Muy bien, trazamos la línea y multiplicamos ambas ecuaciones. El por el aquí, el por el aquí, el por el aquí, el igual se mantiene aquí y ellos dos se multiplican aquí. Muy bien, si multiplicamos x a la 10 por x a la 1, las bases son iguales. ¿Qué pasaba cuando multiplicábamos bases iguales? Los exponentes se suman. 11 por. Si multiplicamos bases iguales, se mantiene la base y los exponentes se suman. Muy bien. Si multiplicamos las bases, se mantiene la base y los exponentes se suman. Lo mismo aquí. 2 elevado a la 11. Muy bien. Ahora me voy por aquí. Ahí está. Profesor, X, Y y Z. X, Y y Z. Como tienen el mismo exponente, lo voy a sacar afuera. Ahí está. Igual 2 elevado a la 11. Profesor, vemos base, exponente. Base, exponente. Si los exponentes son iguales, estas bases deben ser iguales. Por lo tanto, X por Y por Z, eso debe ser 2. Esa es la respuesta porque es lo que nos piden ayer. X por Y por Z. Ya está. Muy bien. Problema número 3. Me piden reducir. ¿Sí? Reducir. Estamos en la página 8. ¿Sí? Estamos en la página 8. Dice reducir. X al cubo, paréntesis, X cubo por X a la menos 2 al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. De acá hasta acá. Dividido entre x multiplicado por x a la menos 2. Muy bien, vamos a empezar por acá. Vamos a empezar por acá. Profesor, x al cubo, paréntesis grande, x al cubo, multiplicado por menos 2 por 2. Recuerda que cuando los exponentes estaban separados por un paréntesis, se multiplicaban. Sería x a la menos 4. Paréntesis sigue el 2. Profe, ¿por qué no se multiplican? Porque este 2 está afectando a todo esto. ¿Sí? Está afectando todo esto. Este 2 se reparte para él y también se reparte para él. ¿Sí? Entonces, abajo, bases iguales, los exponentes se suman, ¿verdad? Aquí hay un 1. Entonces, bases iguales, los exponentes se suman. 1 más menos 2. 1 más menos 2, eso es menos 1. Muy bien. Ahora, continuamos. Profesor, el x menos 3 baja. Ahora, bases iguales, los exponentes se suman, ¿verdad? Una misma base. 3 más menos 4, eso es menos 1. Elevado al cuadrado. Y abajo sigue x a la menos 1. Muy bien. Profesor, continuamos. X al cubo. Y aquí vemos por x. Otra vez los exponentes separados por un paréntesis se multiplican. Menos 1 por 2, eso es menos 2. Y abajo continúa x menos 1. Ahora, profesor, bases iguales, los exponentes se suman. Misma base y los exponentes se suman, ¿no? 3 más menos 2, 3 más menos 2, o mejor dicho, 3 menos 2, eso es 1. Y el de abajo sigue siendo x menos 1, igual. Profesor, si se multiplican bases iguales, los exponentes se suman. Pero ¿qué pasaba si se dividen bases iguales? Sí, muy bien. La propiedad me dice que si las bases iguales se dividen,
los exponentes se restan. El de arriba menos el de abajo. O sea, misma base, el de arriba, 1, menos el de abajo. ¿Quién es el de abajo? Menos 1. ¿Cuánto sale eso entonces? X, 1. Menos por menos, más 1. Mi respuesta sería x al cuadrado. Y ya está reducido. Muy bien. Problema número 5. Entonces, dice, sabiendo que x a la y es 4 y y a la x es 1, esto es nuestro dato, nos piden calcular qué cosa, y mayúscula, que es x elevado a la y elevado a la 1 más x, multiplicado por y elevado a la x elevado a la 1 menos y todo elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora, profesor, y igual, profesor, x, y por aquí vemos y, pero y, su exponente es una suma. ¿Cuándo los exponentes se sumaban? Cuando las bases eran iguales, ¿no? Los exponentes se sumaban cuando las bases eran iguales. O sea que esto es igual a decir y a la 1 multiplicado por y a la x. ¿Sí? Bases iguales, los exponentes se suman, 1 más x. Ahí está. Por y. Otra vez, mire, x, pero aquí los exponentes se restan. ¿Cuándo se restan? Cuando venía de una división, o sea, x a la 1 entre x a la y. Y todo esto debe estar elevado al cuadrado. Continuamos. Y igual, paréntesis, x, elevado a la y por y a la x. Y a la x, ese es 1. O sea que todo esto en realidad es 1. Por y, x a la 1 es x, entre x a la y, eso es 4. Ya está. Al cuadrado. Muy bien, continuamos. Y igual, paréntesis, x, y por 1, y x a la y, eso es 4. Muy bien, x a la y, eso es 4. Multiplicado por y elevado a la x entre 4. Todo elevado al cuadrado. Ahora, este 2 se reparte para él y se reparte para él. Por la propiedad, ¿verdad? Igual, 4 al cuadrado, eso es 16. Por y elevado a la x entre 4, todo elevado al cuadrado. Muy bien, continuamos por acá abajo. Igual, 16 por. Profesor, cuando había un paréntesis, los exponentes se multiplicaban. O sea que debajo del 2 hay un 1. ¿Verdad? 2 entre 1 sigue siendo 2. Y multiplicamos fracciones. X por 2, 2x entre 4 por 1, 4. Igual, 16 continúa mitad, mitad, ¿verdad? Sería x sobre 2. Aquí cometí un error, perdón. Sería 16 por y, x entre 2, ¿verdad? X sobre 2. Igual. Profesor, el 16 continúa multiplicado. Profesor, y, x entre 2. Vamos a hacer una observación aquí. Observación. ¿Sí? Cada vez que tengas un exponente fraccionario, se puede convertir en raíz. ¿Cómo es eso? Si yo tengo un a elevado a la m entre n, ¿eso a qué va a ser igual? El a sigue siendo la base, se convierte en raíz. El denominador, el de abajo, se convierte en índice
y el numerador se convierte en exponente. Ajá, entonces, por y sigue siendo y, se convierte en raíz, el 2 se convierte en índice y el x se convierte en exponente. Continuamos. 16 por raíz cuadrada de quién, de y a la x. Pero ¿quién es y a la x? Y a la x es 1, o sea que todo esto es 1, y raíz de 1 sigue siendo 1, y 16 por 1, 16, y esa es la respuesta. Muy bien, problema 6. Al resolver el sistema, nos dan de datos estos dos sistemas. Dicen que x a la y es igual a y a la x. Y también el otro es que y al cuadrado es igual a x al cubo. Nos dan estos dos sistemas y nos dicen calcula el valor de x, perdón, de y entre x. Me piden hallar esto. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Profesor, agarramos este primer sistema. ¿Ok? Esta primera ecuación. Lo ponemos por acá. Solución. Profesor, por aquí. X elevado a la y igual a y elevado a la x. Lo que vamos a hacer es elevarlo al cuadrado. Y para que no se altere, aquí también lo elevamos al cuadrado. Ya está. Entonces tenemos aquí x, se multiplican, ¿verdad? Sería 2y igual, sería aquí y elevado a la 2x, ¿verdad? Pero en vez de poner esto, podría ponerlo así: y, paréntesis, elevado al cuadrado y x, porque sería x por 2, y si lo cambio de lugar, el aquí y el aquí sería 2 por x. X por 2 y 2 por x es lo mismo. Si estoy haciendo una estrategia de él lo pongo acá y él lo pongo acá, nada más. Pero profesor, ¿para qué hace eso? Ah, mira, x elevado a la 2y igual, ¿quién es y cuadrado? Y cuadrado es x al cubo. Ah, x al cubo, todo esto elevado a la x. Ya está. Entonces por aquí tenemos x a la 2y igual a x, 3 por x, a la 3x. Ya está. Profesor, mire, las bases son iguales. Si las bases son iguales, estos exponentes también deben ser iguales. Entonces por acá, profesor, 2y debe ser igual a 3x. 2y debe ser igual a 3x. Entonces el y se queda aquí. El x se está multiplicando, pasa dividiendo. Igual, el 3 se queda aquí y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y justo hallamos lo que nos piden. Y entre x. Eso es 3 medios. Y esa es nuestra respuesta. Problema número 7. Nos dice: raíz a de 5 es igual a la raíz b de 7. Para este caso vamos a aplicar una estrategia. El b está como índice, pasa como exponente. El a está como índice, pasa como exponente. O sea, profesor, que por aquí 5 y 7. Muy bien. Este a pasa como exponente. Y este b pasa como exponente. Tenemos que 5 a la b es igual a 7 a la a. Entonces, profesor, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a reemplazarlo aquí. Muy bien. Resolución a igual. Profesor, 5 a la b más 3. Esto en realidad viene de haber multiplicado dos bases iguales, ¿verdad? O sea, sería 5 a la b por 5 al cubo. Muy bien, ¿por qué? Porque bases iguales, se pone una sola base y se suman los exponentes. B más 3, ahí está. Menos 7, viene una suma, 7a por 7 al cubo. Bases iguales, se pone la misma base y se suman los exponentes. Lo estoy desdoblando, ¿sí? Muy bien. Ahora, abajo, ¿quién está?
7, muy bien. 7 a la A por 7 a la 1, muy bien. A la 1 menos 5 a la B por 5. Muy bien. Y esto es una división, ¿verdad? Bien. Bien. Ahora, sigamos. A igual. Profesor, en vez de poner 7 a la A, ¿qué podemos poner? 5 a la B. Entonces reemplazamos. 5 a la B por 5 al cubo menos, en vez de 7 a la A, ponemos 5 a la B por 7 al cubo y lo mismo hacemos abajo. 5 a la B, porque en vez de 7 a la A, ponemos 5 a la B por 7 a la 1, que es 7, menos 5 a la B, lo dejamos ahí, multiplicado por 5. Igual. Profesor, 5 a la B, 5 a la B, lo vamos a factorizar. 5 a la B. ¿Y adentro qué me queda? Si saqué 5 a la B, ¿qué me queda? 5 al cubo, que es 125. Menos, si saqué 5 a la B, ¿qué me queda? 7 al cubo. ¿Cuánto es 7 al cubo? Eso es 343. Y abajo hacemos lo mismo. El 5B y el 5, perdón, el 5 a la B lo sacamos. 5 a la B. ¿Y qué nos queda dentro? 7 menos 5. Y ya está. Muy bien. Ahora, profesor, son iguales, se simplifican. Y continuamos. A igual. Profesor, 125 menos 343. ¿Cuánto es eso? Muy bien, eso es menos 218. Entre 7 menos 5, eso es 2. Y esa es nuestra respuesta. ¿Cuánto es 218 entre 2? 218 entre 2, eso es 109. Pero ¿con qué valor? Negativo. Y esa es nuestra respuesta. Muy bien, problema número 9. Dice resuelve la siguiente ecuación que vemos ahí. ¿Sí? Resuelve la siguiente ecuación que está acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer, profesor? Lo mismo, vamos a desdoblar. Como vemos exponentes que se están sumando, eso viene de una multiplicación. ¿Sí? Entonces ponemos por acá. 1089 igual. Vamos a desdoblar. Profesor, 3. X más 4. Si los exponentes se suman, era porque las bases se multiplicaban. Entonces, profesor, vamos a desdoblar. Sería 3 a la X multiplicado por 3 a la 4. ¿Sí? Si las bases son iguales, se pone una sola base y los exponentes se suman. Aquí está, X más 4. Ahí está. Lo mismo vamos a hacer con cada uno de ellos. Entonces, profesor, más 3 a la X por 3 al cubo. Más 3 a la X por 3 al cuadrado. Más 3 a la X por 3 a la 1 más 3 a la X. Ya está. Y ahora, profesor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar aquí 3 a la X, 3 a la X, 3 a la X, 3 a la X y 3 a la X. Vamos a factorizarlos. Entonces, profesor, sería 1089, ¿sí? 1089 sería igual a ¿quién? El 3 elevado a la X lo sacamos. 3 a la X, 3 a la X, 3 a la X lo sacamos. ¿Y qué nos queda dentro? 3 a la cuarta, eso es 81. Más, sacamos 3 a la X, nos queda 3 al cubo. Eso es 27. Más 3 al cuadrado, eso es 9. Más 3 a la 1, eso es 3. Más, si saqué todo esto acá y por 1, ¿verdad? Por 1, el 1 se queda ahí. Ahí está. Muy bien, sería 1089 igual.
Profesor, 3 elevado a la x. ¿Y cuánto suma todo esto? Multiplicado por. ¿Cuánto suma todo esto? La suma de todo eso es, ¿cuánto? 120, 121. Muy bien, 81 más 27 más 9 más 3 más 1, eso es 121. Este 121 está multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo. Sería 1089 entre 121. Eso es 9. Igual a 3 a la x. Muy bien, pero ese 9 es 3 al cuadrado igual a 3 a la x. Por lo tanto, profesor, bases iguales, ¿cómo son los exponentes? Iguales. Por lo tanto, x es igual a 2. Y esa es la respuesta.